Muy buenos días, estimados estudiantes. Esta va a ser nuestra primera clase, así que espero que podamos aprender de manera interactiva, a pesar de que estamos en nuestras casitas. Yo voy a ser su profesor de anatomía en este presente año. Mi nombre es Alexis Shimamura. Y antes de dar inicio a las clases, pues vamos a hacer una pequeña oración. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos dado un día de vida. Te damos gracias, Padre Santo, porque desde Capitas estamos con la disposición de seguir aprendiendo, Padre amado, y seguir adquiriendo nuevos conocimientos para nuestro desarrollo personal, social y profesional de cada estudiante. Así también, Señor, te pedimos que nos resguardes en estos momentos de crisis, Señor. Susténtanos con tu mano poderosa para salir de esto victorioso, Señor. Sabemos que es por una razón. Y ayúdanos a entender ello, Padre amado. Danos consuelo, quizás hemos perdido a familiares a causa de este coronavirus. Pero sabemos, Señor, en tu divina gracia, que en tu divina esperanza podremos, Señor, hallar ese consuelo que necesitamos. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar las clases. Y el día de hoy vamos a hacer una clase introductoria. Introductoria a lo que es anatomía y fisiología humana. ¿Sí? Muy bien. Como ya les dije, el curso de hoy, la clase de hoy, perdón, es un tema introductorio a la anatomía y la fisiología humana. Vamos a ver aspectos. Vamos a ver aspectos. Introducción al estudio de la anatomía y la fisiología humana, ¿no? Bueno, estructura y función. Básicamente en eso nos vamos a centrar, ¿no? La relación entre estructura y función presenta en todos los niveles de complejidad. Es probablemente una de las importantes en el estudio de la biología, ¿no? También pertenece al estudio de la biología, ¿no? Pero lo vamos a tomar como una asignatura aparte, ¿no? Ahora, ¿por qué es que vamos a incluir la fisiología humana? ¿No? Cuando hablamos de anatomía, hablamos propiamente de estructura, huesos, músculos, articulaciones, tejidos, ¿no? Pero cuando hablamos de fisiología, hablamos de su funcionamiento. O sea, ¿por qué es que suceden las cosas? Y lo que a mí me importa mucho y me interesa mucho que ustedes como estudiantes aprendan en este periodo, ¿no? Es justamente que estudiemos el funcionamiento más que la estructura. Vamos a aprender estructuras, sí, pero si solamente aprendemos estructuras, como los nombres, donde se localizan, etcétera, y no aprendemos el funcionamiento, no va a haber un análisis, una evaluación, no va a haber un estudio completo de la parte de anatomía. Si solamente hablamos de estructura. Por eso es que lo vamos a complementar con la fisiología humana. Vamos a entender cómo es que estos procesos, estos mecanismos funcionan, ¿no? ¿Por qué es que el hueso fémur es largo? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es que nuestras neuronas hacen sinapsis? ¿No? ¿Cuál es el funcionamiento que hay? ¿No? Vamos a ver diferentes etapas, ¿no? Por eso es que no solamente vamos a ver la parte de estructura, que es anatomía, que solamente es ver los huesos, ¿no? Nombrarlos, ver dónde se localizan, sino vamos a ver el funcionamiento que tienen los determinados componentes, ¿no? Dentro de nuestro organismo. Ahora, hay una jerarquía de organización, ¿no? Tenemos la jerarquía más pequeña, hasta el momento comprobada por la ciencia, que es el átomo, ¿no? Y que va a ir aumentando pues a molécula, macromolécula, orgánulo, célula, ¿no? Ya a nivel celular pues hablamos de la vida, ¿no? Tejidos, órganos, sistemas de órganos, organismo, ¿no? Organismo o individuo, población, comunidad,
o biocenosis, ecosistemas, ¿no? Biomas, etc., ¿no? La anatomía, fisiología, se centra en los niveles de orgánulos, células, tejidos, ¿no? Órganos y sistemas, ¿no? Sistemas de órganos. Al aumentar el nivel van apareciendo nuevas propiedades emergentes, estructurales y funcionales, ¿no? Y eso vamos a ir estudiándolo pues a lo largo de la clase. Aquí es donde se va a centrar básicamente pues nuestro estudio, ¿no? Pero más que nada, más específico, nosotros nos vamos a centrar en lo que es tejidos, órganos y los sistemas de órganos, ¿no? Nuestros sistemas y aparatos dentro de nuestro organismo. Muy bien. Vamos a hablar ahora de tejidos celulares. ¿Sí? No vamos a ahondar mucho en esto, ya que vamos a seguir determinados procesos, de un determinado prospecto para una preparación de ustedes, muy aparte de tener una preparación secundaria, vamos a hacer una preparación preuniversitaria también, ¿no? Vamos a darle nivel a nuestra clase y vamos a pues a ver diferentes temas, ¿no? Que nos van a ayudar a una comprensión mejor del funcionamiento de nuestro organismo. A nivel de tejido vamos a hablar de tejido epitelial, ¿no? Tejido muscular, vamos a hablar del tejido nervioso, ¿no? Muy bien. Hablemos del tejido epitelial, ¿no? Propiamente de nuestra piel, ¿no? El órgano más grande que tiene nuestro cuerpo. El tejido epitelial va a ser, van a formarse por los tejidos que tapizan superficie, ¿no? Constituyen revestimiento interno de órganos, cavidades, huecos, conductos, la piel propiamente, mucosas y glándulas. Según su función, vamos a ver epitelio de revestimiento, epitelio glandular, epitelio sensorial, epitelio respiratorio y epitelio intestino, ¿no? Ahora, según la forma de sus células, van a ser planas o escamosas, van a ser cúbicas o van a ser columnares, ¿no? O cilíndricas. Ahora, según el número de capas, van a ser simples o van a ser estratificados. Y según el tipo de epitelio, pues aquí va a haber una fusión, ¿no? Pueden ser simples escamosas, ¿no? Simples por el número de capas y escamosas por el tipo de célula, ¿sí? Puede ser simple cúbica, ahí vemos otra fusión, simple columnar, cilíndrico, puede ser estratificado escamoso, ahí vemos otro, ¿no? Estratificado cúbico o pseudoestratificado columnar, ¿no? Y la transicional, profe, ¿cuál es la transicional? Bueno, es aquella que tiene tanto tejido simple, ¿no? Como tejido estratificado, ¿no? Van a tener de los dos tipos, ¿sí? Y podemos ver, pues, algunos ejemplos, ¿no? Como la mucosa gástrica, ¿no? Dentro de nuestro estómago vamos a encontrar un revestimiento, ¿sí? Un revestimiento, es un epitelio de revestimiento, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues, es un epitelio, esto nos permite, pues, ¿no? Que nuestro estómago soporte las concentraciones ácidas, ¿no? Del medio en el que se encuentra, ¿no? Los jugos gástricos, recordemos que son ácidos, así que necesita un revestimiento para contener todo ese líquido, ¿no? Porque de lo contrario, pues, ese ácido empezaría a quemar diferentes órganos dentro de nuestro cuerpo y eso sería perjudicial, ¿no? Tenemos la piel humana, y tenemos ahí un revestimiento. Todos estos son pequeñas imágenes tomadas con un microscopio electrónico, ¿no? El revestimiento de los bronquios, que son células prismáticas ciliadas, ¿no? Ya a esto se le añaden ciertas curiosidades, ¿no? Como los cilios, que vamos a ver más adelante pues, para qué le van a servir, ¿no? Hablamos también de un tejido muscular con células alargadas, contráctiles, ¿no? Altamente especializadas, y se les va a llamar también fibras musculares, ¿no? Y ellas son las responsables del movimiento. Ya hay tres tipos de células musculares. Vamos a hablar del músculo estriado o esquelético, del músculo
músculo liso o visceral y el músculo cardíaco. El estriado o esquelético, ¿no? Su mismo nombre lo dice, lo vamos a encontrar uniendo, ¿no?, el esqueleto, ¿sí? Son los que van a producir los movimientos en todas las partes del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, mi brazo, ¿no? Mi brazo, ¿qué contiene? Contiene músculo estriado o esqueleto. ¿Por qué? Porque me permite justamente producir un movimiento, ¿sí? El músculo esquelético estriado es el que se encuentra en casi toda la superficie de nuestro cuerpo, ¿sí? Contiene estrías, ¿no?, y es una contracción voluntaria. Si yo quiero, muevo mi brazo; si yo quiero, no lo muevo, ¿sí? Esa es la característica del músculo estriado o esqueleto, ¿sí? Son plurinucleadas, sus células son plurinucleadas y con grandes mitocondrias, ¿sí? Como, hay un, como es un movimiento voluntario, ¿sí?, yo a veces voy a necesitar hacer una fuerza tremenda, ¿no? De repente voy al gimnasio y recién es mi primer día y se me ocurre alzar 40 kilos. ¿A dónde, pues, no? A menos con este cuerpito. Se me ocurre alzar 40 kilos. Entonces, mis células del músculo esquelético o estriado necesitan sí o sí tener grandes mitocondrias para hacer la parte de respiración celular, porque yo voy a hacer un desgaste y voy a tener una respiración anoxigénica, ¿no?, por este tipo de ejercicio que estoy haciendo. Entonces, esa es la característica que va a tener mi músculo esquelético. Por diversas razones es que son plurinucleadas y tienen gran cantidad de mitocondrias. El músculo liso o visceral, al contrario del anterior, no tiene estrías y la contracción es involuntaria. Quiere decir que yo no tengo facultad de decirle muévete o no te muevas. Es la que se encarga de contraer los órganos internos, ¿no?, el esófago, los vasos sanguíneos, el aparato reproductor, la piel, etc. Y el músculo cardíaco, pues su nombre lo dice, se va a encontrar netamente en el corazón, ¿no?, con estrías de contracción también involuntaria. El liso y el cardíaco tienen una contracción involuntaria. Imagínense que yo pueda controlar el bombardeo de mi corazón. Imposible, ¿no? Me moriría. En un mínimo descuido me muero, ¿no? Entonces, por eso es que tiene una contracción involuntaria. Forma las paredes del corazón, este músculo cardíaco, ¿no? Tiene ramificaciones y discos intercalados que facilitan la creación y conducción del impulso nervioso, ¿sí? Muy bien. Tenemos también el tejido nervioso, ¿sí?, que contiene células altamente especializadas, a las que vamos a conocer, pues, como neuronas, ¿no? Aquí van a interactuar las famosas neuronas, ¿no? Y estas, pues, tienen grandes ramificaciones que van a permitir conectarse unas con otras, ¿no? Y no solamente entre ellas, sino también entre diferentes órganos sensoriales, ¿no? Y aquí vemos, pues, la parte de una neurona, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pues, en lo que es propiamente el sistema nervioso, ¿no? Pero a grandes rasgos podemos aquí observar dónde podemos encontrar el tejido nervioso, pues, ¿no? Y aquí hay algunas micrografías de neuronas que han sido tomadas, pues, ¿no?, en determinados momentos. Muy bien. Y hablamos del tejido conectivo o conjuntivo, ¿sí? Es un sinónimo. Es un tejido que desempeña diversas funciones en el cuerpo, ¿sí? Almacena energía, protección de órganos, soporte estructural y la conexión de tejido. Formado por células, fibras y matriz extracelular, ¿sí? Aquí, pues, vamos a ver varios tejidos, ¿no? El tejido conjuntivo laxo o areolar es el que va a tener colágeno, ¿no?, y elastina, lo que la va a proporcionar la resistencia, pues, a la piel, ¿no? El colágeno es lo que la hace resistente, ¿no? Y la elastina es lo que permite que sea elástico. Si yo toco mi piel, ¿no?, mírenme, ¿no? ¿Sí? Se vuelve elástico, ¿no? Se estira, ¿no? Se estira. Pero si yo dejo, y es resistente, ¿sí? Es resistente. ¿Por qué? Porque yo a simple vista, pues, no puedo hacer nada, ¿no?
a menos pues que me corte o algo, pero vuelve a cicatrizar por un proceso, ¿no? Tenemos el tejido adiposo, que es lo que mayormente pues las mujeres le tienen cólera, ¿no? Al tejido adiposo, porque a veces forman rollitos y ya piensan que están gordas, ¿no? Sin ofender, mujeres. Pero el tejido adiposo pues se va a encontrar en la dermis, con células cargadas de grasa, ¿no? Eso es a lo que nosotros conocemos como grasa. Pero en anatomía no vamos a decirle grasa, ¿no? Vamos a decir adipocitos. Un término más adecuado, ¿no? Y para que no se note tan feo, ¿no? Muy simple, muy simple. Es el que se va a encargar de almacenar energía, ¿no? Almacenar reservas energéticas, ¿sí? ¿Quiénes nos van a proporcionar esto? Bueno, los lípidos, ¿no? Y ya lo vamos a ver en un tema aparte. Que nos va a mantener calientitos, pues, en época de frío, ¿no? Si no tuviéramos tejido adiposo, créanme que el frío que sentimos sería 10 veces más, quizás, 10 veces más. Sin tejido adiposo, no soportaríamos el frío en la vida, ¿no? Y dependiendo de la especie, el tejido adiposo pues va a aumentar o va a disminuir, ¿no? Por ejemplo, un oso polar que vive en la Antártida, donde el frío es tremendo, no va a tener un tejido adiposo como el de nosotros, ¿no? Son varias capas de tejido adiposo, ¿no? Es muy gruesa. Entonces, va a determinar también, va a depender mucho de la especie, ¿no? Tenemos el tejido conjuntivo fibroso, que se va a encontrar a nivel de los tendones, ¿no? Contienen una matriz con abundantes fibras para ser muy resistentes, ¿no? Y van a unir el músculo, ¿no? El músculo con el esqueleto, ¿no? El tejido conjuntivo fibroso va a unir el tejido muscular esquelético con el hueso, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo es que los diferentes tejidos van interactuando para poder darle funcionamiento a nuestro organismo. Bueno, tenemos el tejido sanguíneo, ¿no? Que es un fluido, es un tejido fluido con células como los eritrocitos, ¿no? Que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, perdón, ¿no? Tenemos los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Y tiene una matriz líquida, pues, ¿no? Propiamente llamada las funciones de este tejido pues son funciones transportadoras, porque va a transportar nutrientes a todo nuestro cuerpo. La función de defensa, ¿ya? Porque en ella se encuentran los blastocitos, los leucocitos, ¿cierto? Los glóbulos blancos, que son los glóbulos de defensa, homeostáticas, y va a tener otro tipo de funciones que lo vamos a ver más allá. Tenemos el tejido óseo, que forma el tejido de nuestros huesos, ¿no? Va a estar formado por los osteocitos, así se les va a llamar a las células que forman el tejido óseo, ¿no? Y una matriz extracelular calcificada. Pues, ¿no? Recordemos que el calcio es el que le da el soporte y es el mineral más importante para fortalecer nuestros huesos. Muy bien. Y el tejido óseo va a ser compacto o va a ser esponjoso, ¿no? Se va a dividir, que lo vamos a ver más adelante. Y el tejido cartilaginoso, pues, que está formado por células llamadas condrocitos y que es una matriz densa en colágeno, ¿no? Y elastina. Tiene parecido al tejido conjuntivo laxo, ¿no? Tiene colágeno y tiene elastina, ¿no? Claro que su matriz pues es más densa, ¿no? El desgaste, ¿no? Recuerden que el tejido cartilaginoso, ¿sí? Se encuentra las articulaciones, ¿sí? Entre un hueso y otro, ¿ya? Por ejemplo, entre mi muñeca, ¿no? y mi cúbito y radio, ¿ya? Existe tejido cartilaginoso, ¿ya? Para poder hacer este movimiento, ¿no? ¿Dónde más? Entre el húmero y el radio y el cúbito también tengo tejido cartilaginoso, ¿ya? Es lo que me va a permitir unir estos huesos, ¿no? En esta articulación. ¿Dónde más encuentro? En mis rodillas, ¿no? En mis rodillas también encuentro tejido cartilaginoso, ¿sí? Y bien, como les dije, esta era una clase introductoria. Ya vamos a hablar, la próxima clase vamos a entender un poco más y ahí sí vamos a poder darle más profundidad a cada uno de estos temas que hemos visto el día de hoy.
sin más que decirles, que tengan buen día, muchísimas gracias y los espero la próxima. Dios los bendiga.